Shalom, mis amados, que el Abba les bendiga grandemente. Hoy quiero continuar hablándoles acerca de los frutos del Espíritu. Ya hablamos sobre dos de ellos, la mansedumbre. Aprendimos que tiene que ver con ser humildes, mansos y humildes, imitando la humildad de ¿quién? De nuestro Maestro, del ejemplo a seguir, del varón perfecto. Amén. Fuimos llamados a este camino para ser renovados y restaurados a la imagen del Hijo, para ser como el varón perfecto Yeshua. Amén. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. Y ese carácter es procesado a través de las pruebas, de una fe probada, manteniéndonos firmes en fidelidad, en obediencia, a través de esta fe. Y ahí es que entonces ese aceite puro del Espíritu Santo produce esos frutos hermosos. Todos estos frutos que vamos a estar estudiando, pero esa humildad es necesaria para poder reconocer nuestra total dependencia ¿de quién? De Yahweh. Nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias carnes, no podemos producir estos frutos. Eso viene del Espíritu de santidad, a través de la santidad, a través de las pruebas donde somos puestos en el fuego, una fe probada. Amén. Pero eso tiene que ver con la humildad. Por eso es que es importante reconocer nuestra dependencia, que no viene de nosotros, no somos nosotros los que tenemos ese poder, sino viene de lo alto, viene de Yahweh. Amén. Hablamos también sobre el fruto de la fe y entendimos que fe es sinónimo de fidelidad, obediencia. ¿A qué? A la palabra de verdad, la palabra de Yahweh, porque su palabra es la verdad. Los salmos nos dicen que la suma de sus palabras es verdad. Amén. Y hoy quiero hablarles sobre el fruto perfecto del amor. Dice Yeshua que seremos conocidos, que somos verdaderamente sus discípulos, por el amor que nos tengamos unos a otros. Y quiero que entonces vayamos y descubramos qué enseñó Yeshua con relación al amor, cuán importante es el amor. Y para eso quiero que vayamos a la palabra, al capítulo 22 de Mateo, versos 36 en adelante. Aquí vamos a ver la historia que unos fariseos se le acercaron a Yeshua y le hicieron esta pregunta. Verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá, en la ley? Ellos le preguntaron estas cosas. Y mira la respuesta de Yeshua, que tiene que ver todo con el fruto que estamos hablando hoy sobre el amor. Él les dijo, amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y ¿qué? Grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley, toda la Torah. Entonces vemos la respuesta de Yeshua que nos apuntó a este fruto perfecto del amor. Entonces es un llamado ¿a qué? A proyectar nuestro fruto hacia Yahweh primeramente, amando a Yahweh, y vamos a aprender qué significa bíblicamente amar a nuestro Elohim y también reflejar ese atributo, ese principio, ese fruto también al prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Entonces debemos amar, el mismo concepto es hacia Yahweh y hacia el prójimo, porque acuérdate que somos un reflejo del carácter de Yeshua. Amén. Pero es interesante que Yeshua aquí menciona que de estos dos mandamientos, que es un solo principio del amor, depende toda la ley. ¿A qué se refiere Yeshua con esto? La palabra depende, lo que significa que la ley se sostiene, se fundamenta en el principio del amor. Porque sabemos que ¿quién es la fuente de amor? La palabra nos enseña que Yahweh es amor. Vamos a leerlo en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante. Nos dice así, amados, amémonos unos a otros. Y aquí está hablando sobre el amor. Porque el amor viene de Yahweh, es de Yahweh. Todo aquel que ama es nacido de Yahweh y conoce a Yahweh. Pero el que no ama no ha conocido. ¿Por qué? Porque Elohim, Yahweh, nuestro Dios, es amor. O sea, Él es la fuente. En Él permanece el amor.
Él es la fuente, de Él que sale el amor. Entonces todos los que hemos nacido de Él, por ende, amamos. Y eso es evidencia de que somos verdaderos discípulos, porque mira lo que nos sigue diciendo. En esto consiste el amor, verso 10. No en que nosotros amamos a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo Él nos amó? ¿Cómo Yahweh te mostró a ti que te ama? ¿Cómo tú puedes estar segura, certero, hermano, de que Yahweh te ama? Por lo que ya Él hizo, por el tiempo perfecto, por lo que ya Él cumplió. Él envió a su Hijo, Yeshua, el Mesías, a salvarte, a morir por tus pecados, en propiciación por tus pecados, dice el verso 10. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando vemos tan grande misericordia, tan grande amor de parte del Creador? O sea, Él fue el que tuvo la iniciativa de acercarse a nosotros, de entrar en una reconciliación en esta relación a través del amor, a través de ganarnos, a través de mostrar su amor en acciones tangentes, visibles, que podemos tener seguridad y certeza de que nos ama. Él envió a su Hijo Yeshua. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Corresponder a ese amor. Mira lo que dice el verso 11. Amados, si Elohim nos ha amado así, debemos entonces nosotros ¿qué? También amarnos unos a otros. ¿Cómo? Amando a Yahweh primeramente, como dijo Yeshua en el gran mandamiento, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y también unos a otros, porque nadie ha visto jamás a Yahweh. Pero si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces tenemos que permitir que su amor se perfeccione en nosotros, porque en el perfecto amor echa fuera todo el temor. Así que permitamos que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida produzca ese fruto tan hermoso que es el amar. Y ya vimos que viene de Dios, porque Dios mismo es la fuente. Yahweh es la misma fuente de amor. Y Él lo manifestó al enviar a su Hijo a esta tierra a morir y a hacer propiciación de nuestros pecados, a pagar por la culpa. Él lo que hizo vino a pagar tu condena, literalmente. Él intercedió y se puso en tu lugar y pagó por el precio de tus pecados para hacerte absuelto, para que ahora podamos vivir una vida en libertad, pero ¿qué? En obediencia, en pureza, en santidad, porque dice él mismo que santifícanos en tu verdad, o sea, vamos a vivir en fidelidad, dejando que el Espíritu de santidad produzca estos frutos con nosotros y vamos a ser probados. Por eso las pruebas son tan importantes, porque es ahí donde se forma, el Padre nos da formación a este carácter, como el de Yeshua. La palabra nos enseña que Yeshua, a través de las aflicciones, en la carta de los Hebreos, aprendió la obediencia. Cuando él estuvo en la carne, él aprendió a través de las pruebas también a obedecer a Yahweh, y él fue hallado perfecto, sin pecado. Gloria a su nombre, aleluya, porque así podemos nosotros tener seguridad en esa salvación, en esa redención por su sangre. Amén. Y entonces obedecemos, amamos por amor a su nombre. Vamos entonces a explorar el primer mandamiento de amar a Elohim, a Yahweh, sobre todas las cosas. O sea, ¿qué es amar a nuestro Elohim? A veces pensamos que amar tiene que ver con nuestros sentimientos, con una emoción. El amor no tiene nada que ver con tu estado de ánimo, con tus emociones, ni con tus sentimientos. Tienes que ver con tu corazón, de tener claro a quién vas a amar. Pero vamos a ver la definición bíblica de amor a Elohim. Capítulo 5 de la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 3. Dice, pues este es el amor a Elohim. ¿Cuál es el amor? Que guardemos, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no
son gravosos. Ahí está. La definición de amar a nuestro Elohim es guardar. La palabra guardar en hebreo es shamar. Es algo que tú vas a prestar atención, vas a tener mucho cuidado de cumplir con esta palabra. Vas a meditar en su ley para aprenderla y ponerla por obra. Por eso el salmista decía, he puesto tu ley en mi corazón, escrito tu ley en mi corazón, para no pecar contra ti. En la obediencia es la mayor expresión que nosotros podemos darle de amor a nuestro Creador. Así como Él expresó su amor entregando a su Hijo amado, ese sacrificio por amor a nosotros, a nuestras almas, pues de igual manera nosotros hacemos este sacrificio de obediencia. Por eso dice que nos presentemos como sacrificio vivo delante de Yahweh. Eso es, decidamos obedecer. Permanecer en su amor es guardar sus mandamientos. Lo hemos leído varias veces en los estudios anteriores. Permanecer en mí como yo he permanecido en mi Padre, guardando sus mandamientos. Y seremos amados. Entonces, la obediencia es la mayor expresión de amor de Yahweh. Tú puedes decir todo el día, te amo Yahweh, cantarle alabanzas, ir a hacer obra misionera y todas esas cosas que están muy bien, pero lo que define tu amor al Padre no son esas cosas, es tu obediencia, tu disposición de tu corazón entregado a Él para obedecerle, aún en medio de las pruebas, aún en medio de situaciones que te llaman a pecar, que te están, yo digo como que te están alando, ¿verdad? Y tú dices, no, yo voy a permanecer sobre la roca, yo voy a confiar en sus palabras. Y ahí es que entonces vemos ese fruto del amor que tiene que ver con la obediencia a nuestro Elohim, siendo machacado, siendo exprimido y derramando el precioso aceite sobre nuestras vidas, y ese fruto de amor es producido, y después lo que tenemos que hacer, amados, es permanecer en ese fruto, permanecer, porque ya se nos ha dado. Amén. Así que yo quiero que entendamos que el amor a Elohim es la obediencia a su ley, a su Torah. Y para eso dice que meditemos en su ley día y noche. Y también dice que aquel que se deleita en la ley de Yahweh y medita será como árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae y que da su fruto a su tiempo. Si tú quieres ser ese árbol fuerte que permanece con las aguas puras de la palabra constantemente y que tu hoja no cae, que tu obediencia no cae y que vas a dar tu fruto, pues entonces medita y deleítate en la Torah de Yahweh, en su santa ley, porque ahí vas entonces a ser santificado a través de la palabra, a través de la obediencia. Somos santificados para acercarnos, para ser más consagrados, porque eso es lo que significa santo, consagrarnos y apartarnos para un uso santo, para un uso puro, para la obediencia a nuestro Rey. Amén. Entonces, ahora, ¿qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Porque a veces decimos, ¿cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Un tiempo atrás, una gran amiga me dio una definición muy, muy concreta que me hizo entender a profundidad lo que significa amar a mi prójimo. Y realmente amar al prójimo es cubrir la necesidad de este prójimo tal como es. Y lo vemos en el ejemplo de nuestro Mesías. Cuando Yeshua estaba aquí en la tierra, Él se le acercaba a las personas y les daba su amor, como cubriendo la necesidad de esa persona tal como la encontraba. Si tenías lepra, te doy sanación, y esa lepra sanaba. Si eras ciego, te devuelvo la vista, y había sanación. Era poder cubrir esa necesidad de la persona, esa necesidad que está ahí. A veces nos complicamos de que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello otro. No, ponga a pensar cuál es la necesidad más urgente en esta persona delante de mí. Tal vez sea un abrazo,
Tal vez sea que te sientes a escucharle. Tal vez sea que puedas proveerle alimento. Tal vez sea que le puedas proveer ropa. Por eso Yeshua nos enseña que en la parábola del buen samaritano, que no podemos hacer acepción de personas, sino que siempre que se nos dé la oportunidad de hacerle bien a nuestro prójimo, lo hagamos. Y vemos ahí como él se detuvo de su camino, lo llevó, le vendó las heridas, le ungió las heridas, lo puso en un mesón, o sea, en un hospital, proveyendo la necesidad que necesitaba de sanidad de esta persona. Lo cuidó, pagó todas sus cuentas. Y eso es amar al prójimo. Cuando tienes, como dice, alimentar al hambriento, cubrir al desnudo, dar sanidad. Eso es cuando tú das de lo que has recibido para satisfacer la necesidad inmediata de tu prójimo. Ponerte en los zapatos, muchas veces solamente ser empáticos, tener empatía, es ponerte en lugar de esta persona. ¿Qué te gustaría que hicieran por mí? Si yo estoy manejando y se me explota una llanta en medio del camino y no tengo o no sé cómo cambiar la llanta, en mi caso, gracias al Padre, yo sé cómo, pero vamos a decir que no lo sepas, pues, que yo necesito en ese momento. Yo necesito que alguien se detenga y tenga compasión, misericordia de mí y me dé una ayuda y me ponga una buena llanta, una buena goma para yo poder continuar mi camino. Eso es amor. Es detenernos y ponernos en lugar del otro. Así como Yeshua fue enviado y se puso en nuestro lugar, dando su vida para salvar la nuestra. Eso es amor, amados. Así que yo espero que podamos entender que cuando la palabra nos enseña, Yeshua en la palabra nos enseña que los mandamientos, la ley depende, se fundamenta en el amor, significa amor a Yahweh, que es la fidelidad, es la obediencia. Y el amor a nuestro prójimo es ponernos nosotros en su lugar, satisfaciendo la necesidad, no los deseos. Escuchen que hay diferencia, la necesidad. El mundo está lleno de necesidad. Hay gente necesitada de escuchar una palabra de exhortación, una palabra de afirmación, una palabra de vida. Que nosotros seamos esa luz, esa sal, que nosotros seamos ese bálsamo, ese ungüento a esas heridas, de proveer y satisfacer esa necesidad, sea espiritual o física, de nuestro prójimo, a tal como es. O sea, lo que significa es en el momento que lo necesitan. Nunca pasar de alto la oportunidad que se nos presenta de ayudar al prójimo en lo que necesitamos. No seamos egoístas. No neguemos nuestra ayuda a aquel que está necesitado, porque posiblemente el Padre permitió ciertas situaciones para darte una oportunidad a que tú muestres ese amor a tu prójimo en la situación que se te aparezca. Amén. Así que estemos constantemente meditando en estas palabras para poder estar despiertos en este mundo, conociendo y reconociendo la necesidad de los demás, siendo empáticos, poniéndonos en su lugar, viendo sus necesidades, no siendo ignorantes, no siendo desapercibidos de la necesidad que hay allá afuera. Amén. Así que les exhorto que continuemos pidiéndole al Padre ayuda a que nos haga amarle aún más a través de la obediencia a su palabra, y que también nos dé ese amor puro y perfecto que Él tiene hacia cada alma, para que nosotros también amemos a nuestro prójimo como Yeshua nos ama a nosotros. Ese sacrificio donde entregamos todo, buscamos el bienestar del prójimo. Amén. Shalom, que el Abba le bendiga.